¿Qué cantidad de VRAM necesitan también los usuarios para jugar, vamos a decir, a las tres resoluciones más conocidas y que más se utilizan? Sí, por ejemplo, para 1080p lo que más recomendable es 8 GB, aunque con 6 GB se puede jugar, pero el estándar ya está en 8 GB. Para 1440p se recomienda, se puede jugar todavía con 8 GB, pero ya estamos dando el salto a 12 GB, ¿vale? Y ya para jugar en Ultra o en QHD ya necesitamos... Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Componentes. Ya sabéis, aquí Berto de PC Componentes PC Tech, y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más os interesan, de los que más preguntáis en redes sociales, que es el mundo de las tarjetas gráficas. Y para hablar de este tema y poder estar en este rato de conversación y de debate, tengo a una de las personas que más sabe, sin lugar a dudas, de tarjetas gráficas de todo PC Componentes. Alejandro Vivo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, Berto, de tenerte aquí, de hablar un poco sobre el tema de tarjeta gráfica, un tema que interesa, que cada vez está en auge. Realmente los clientes siguen demandando tarjetas gráficas, siguen demandando nuestros equipos ensamblados, nuestros PC-Con. Para jugar la vas a necesitar siempre, entonces es un mercado que tiene que seguir creciendo y tiene que funcionar, porque sin gráfica no puedes jugar. Entonces, para que la gente también entre un poco en contexto, ¿por qué la tarjeta gráfica en un ordenador es también tan importante? Sin la gráfica no podíamos procesar los gráficos suficientes para poder jugar a los juegos que cada vez se demanda mucho más gráfico. Un procesador puede encontrarlo con gráfica o sin gráfica, tanto en AMD como en Intel, que son los dos fabricantes top de procesadores. Si tú te lo compras un procesador sin gráfica, ya sabes que aunque tú pinches tu cable, un HDMI directamente a la placa, no te va a funcionar. Vas a necesitar una gráfica, ya sea para jugar o para diseño. Aquí tenemos dos ámbitos, o jugar o diseño. Pero lo necesitamos, la gráfica, para procesar, para poder jugar. Cada vez los juegos son mucho más exigentes, como hemos estado viendo en algunos vídeos que has hecho. Cyberpunk, nuevo Call of Duty, cada vez recomiendan nuevas texturas, que las texturas son necesitan mucho más procesador gráfico, por lo tanto cada vez necesitamos una gráfica más potente. Y esto llega un momento en que nos centramos en una gráfica cada vez más potente, más consumo, fuentes cada vez más grandes, torres que refrigeren ese tipo de calor. Entonces, claro, los equipos cada vez son más grandes, más sofisticados. Correcto. Llegados a este punto, ¿cuáles son las tarjetas gráficas que más demanda el usuario a día de hoy? Vale, ahí tenemos varios, se puede hablar por orden. Por ejemplo, nos podríamos ir a la más básica, las 40, partimos ya. 3060 se ha quedado un poco ya más un estándar, 3050, 3060, pero ya damos un salto, 4060 Ti, tanto en 8 como en 16 GB, depende del usuario a dónde se va a enfocar a jugar. Saltamos a las 4070, 4070 Ti Super, ¿vale? 4070 Super, damos otro salto que serían las 4080 Super, y en AMD tenemos la RX, la 6600 como básica, como una gráfica que vale para todo. Sí. Tenemos también otra gráfica que es la RX 6650 XT, gráfica también muy buena. Otra RX 7800 o ya lo más top, la RX 7900 XTX. Eso digamos que sería como el orden, por así decirlo, ¿vale? De cómo la gente más o menos va consumiendo ese tipo de gráficas. Estamos hablando precisamente off the record de qué cantidad de VRAM necesitan ahora mismo los jugadores a día de hoy para jugar con sus ordenadores. Ya sabéis que la VRAM sobre todo tiene mucha importancia con el tema de las texturas, como hemos estado comentando antes, así que la pregunta es muy clara. ¿Qué cantidad de VRAM necesitan también los usuarios para jugar, vamos a decir, a las tres resoluciones más conocidas y que más se utilizan actualmente? Sí, por ejemplo, para 1080p lo que más recomendable es 8 GB, aunque con 6 GB se puede jugar, pero el estándar ya está en 8 GB. Para 1440p se recomienda, se puede jugar todavía con 8 GB, pero ya estamos dando el salto a 12 GB, ¿vale? Y ya para jugar en Ultra o en QHD ya necesitamos 16 GB para poder jugar. Gráficas de 12 a 16 GB. Ahí está la banda esa para poder tú entre una de 12 o 16 GB. Y yo creo que esta va a ser la que más va a perdurar en el tiempo. Esta franja yo creo que va a ser como
como un estándar, ¿vale? Porque cada vez, si estáis viendo los nuevos lanzamientos de juegos, como que incita a tener que ir actualizando. Si os dais cuenta, cada vez que sale algún juego siempre te está pidiendo cada vez más. Los requisitos mínimos siempre los van subiendo. No es como antiguamente que decía requisito mínimo y entonces nos remontamos a las vudú antiguas y demás. Que decías tú, no, con una gráfica de 1 giga o 2 gigas es suficiente. Veías, requisitos mínimos, ahora ya no. Ahora mismo muchas veces requisitos mínimos, mínimo 8 gigas, mínimo 12 gigas. Ya te están indicando, oye, si quieres jugar bien, va a tener que dar un salto ya directamente a lo que se va a ser el estándar, que va a ser, en caso de Nvidia, la Super, y en caso de AMD, la 7800, la serie 7 va a ser la que va a ser más estándar, junto con la 6600. Hay gente que, por ejemplo, nos pregunta muchas veces en los directos de Twitch, en TikTok nos preguntan también mucho, y os prometí que esa pregunta la íbamos a trasladar. Hay gente que todavía sigue teniendo gráficas de generaciones bastante más anteriores, tipo, por ejemplo, la 2060, la 2070. ¿Este tipo de gráficas siguen teniendo sentido a día de hoy? ¿Utilizarlas? ¿Hay gente que todavía incluso las sigue buscando para comprarlas? ¿O tú ya recomiendas que vayamos, por ejemplo, en el caso de Nvidia de serie 30 en adelante, si nos compramos algo nuevo? Ya está dando el salto ya a la serie 30. Por ejemplo, ¿con una 2060 Super se puede jugar? Sí, se puede jugar. ¿A qué juegos y a qué resolución? Pues ahí ya entramos en un debate de, oye, ¿puedo jugar, por ejemplo, en Rocket League con una 2060 Super? Pues, perfectamente. ¿Puedo jugar un Cyberpunk? Vas a poder jugar. No te voy a decir que no puedes jugar, pero ya no vas a tener los gráficos como deberías tener. Para ello, tienes que dar siempre ya el salto a la nueva generación. Que ya la nueva generación de Nvidia son las Super y de AMD lo que hemos comentado antes, la serie 7 o una 6600 que te va a funcionar también, la más básica de entrada, pero te va a funcionar. Ya es un salto ya de la serie 20 a la 30 ya hay un salto de generación importante. No olvidemos que también este año viene otro nuevo cambio, otro nuevo salto de generación con el lanzamiento de las nuevas de Nvidia, que todo el mundo estamos ya expectantes, tanto nosotros aquí como todo el mundo. A ver cuándo salen. Se prevé que sea para finales de este año y van a ser serie 5, como ya todo el mundo conoce, la misma nomenclatura que utiliza Nvidia. Será por una 5080, 5090. Yo creo que vais por ahí los tiros de que no van a hacer ningún cambio, va a ser la misma estructura de nombre porque está funcionando bien. Realmente la gente los conoce muy rápido cuando habla de Tengo una 3060, si yo te una 4060, claro, o tengo tal. Yo te pregunto a ti, oye, ¿tienes una 4060 Super? ¿Sabes enseguida identificarlo? O te digo, ¿tienes una 7800 XT? También sabes muy bien reconocerlo. Entonces se ha quedado con un estándar al cual que yo creo que es el indicado porque es muy sencillo ya reconocerla, no como antiguamente que eran otros nombres mucho más largos y tediosos. ¿Qué esperas de las nuevas gráficas de Nvidia? Porque ahora mismo hay muchas informaciones, mucho rumor. Lo que sí que sabemos es que Nvidia está apostando mucho por el tema de la inteligencia artificial, pero vamos a teorizar un poco. ¿Tú qué esperas de las nuevas gráficas de Nvidia? ¿Por dónde crees que pueden tirar? No sé, ¿cuál es así un poco tu predicción de experto? Yo creo que van a ser gráficas mínimo de 16 gigas. ¿Mínimo? Van a ir, yo creo que sí. Posiblemente saquen de 8 también, pero o de 12. Su estándar yo creo que va a ser ya 16. Quieren dar un salto muy potente a la hora de hacer, o si es para trabajo, para renderizar de verdad, de tipo una 4090, ya entramos en ese entorno. Y para jugar quieren una gráfica de verdad potente, tipo 4080 Super o incluso superior. Es decir, que te perduren más años que una 2060 Super, por ejemplo, que aguante más en el tiempo. Pero tampoco tenemos mucha información porque Nvidia ya todo el mundo lo conocemos, va con pies de plomo en sus lanzamientos. Creemos que podemos hacer un lanzamiento aquí en PC Componentes importante, que puede marcar un hito, ¿vale? Aquí en PC Componentes con el lanzamiento de las nuevas. Estamos viendo a ver si se puede hacer y yo creo que va a ser un cambio bueno y que nos va a dar alegrías. Un modelo precisamente de Nvidia al que le ha caído algo de hateo, por así decirlo, es una gráfica que a día de hoy se sigue utilizando. Nosotros aquí en PC Componentes la seguimos ensamblando en algunos modelos PCCom, vamos a decir muy de entrada al mundo del gaming o muy de ordenadores de ofimática, pero venga, que quiero jugar a lo mejor al LOL
y quiero un ordenador muy ajustado, que es la GTX 1650. ¿Por qué esa gráfica se sigue utilizando todavía a día de hoy y por qué sigue usándose? A ver, el rendimiento que da esa gráfica ha sido muy bueno. Ha sido un rendimiento para lo que tú has comentado, para ofimática y para el que se quiere iniciar en pequeños juegos, funcionando muy bien. Pero también, ahora ya como novedad, vamos a dar el cambio ya a la serie 3. Ahora el estándar va a ser la 3050 de 6 GB, ¿vale? Va a ser el cambio a la 1650. Ya saltamos ya esa generación y ya vamos a pasar todo desde 3050 hacia arriba. Entonces, todo nuestro equipo ahora se van a ensamblar porque, como tú bien has dicho, son equipos que para ofimática, para, por ejemplo, Huerta al Cole y demás, con una 3050 o 1650 antiguamente, iban bien para lo que se necesita. No, no te va a dar un rendimiento como te puede dar una 4060 Ti, por Claro, ejemplo. por supuesto. Pero para el uso que se le da de ofimática, de a lo mejor un pequeño diseño muy, muy leve de esto, pues te está funcionando. No le va a pedir que te haga un render y demás porque no te lo va a poder hacer, pero sí que va a poder trabajar con esa gráfica sin problema. Entonces, acuérdate que el cambio ya va a ser a la 3050. Vamos a quitarnos ya la 1650, será como un salto ya a la 3050, entonces nuestra gama de PCCon irá ya con esa ensambla. Como gráfica básica una vez salgan las nuevas Correcto. gráficas de Nvidia. Correcto, ya se va de ya el salto, posiblemente ahora ya sean las últimas gráficas a lo mejor de 1650 y ya damos el salto a la nueva generación. Yo preveo que el estándar en gráficas de entrada se va a quedar la 3050, 6 GB. Luego has dicho una cosa que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que diferencia verdaderamente a una tarjeta gráfica para jugar, que suelen ser probablemente la gran mayoría, de otros segmentos de tarjetas gráficas muy concretas que son las gráficas para diseñadores? ¿Qué diferencia una tarjeta gráfica normal de una tarjeta gráfica para diseño? Aquí entramos en un debate importante. Gráficas para jugar, entramos en las gráficas, por ejemplo, que soportan mejor el overclock, ¿vale? Entonces, esa gráfica la vas a poder tú estresar, como así se habla también, llevar al límite y te va a rendir, ¿vale? Te va a aguantar mucho más porque están preparadas para ello. Pero después hay otra generación de gráficas, que son las Quadro, por ejemplo, en Nvidia, que son específicas para diseñar, con un tipo de memoria RAM diferente, la VRAM que lleva. Y no tiene esa capacidad de poder hacerle, o sea, esa gráfica, no tienen tanta salida, aunque sí que es verdad que una gráfica para diseño, sí que es verdad que tiene muchas salidas porque puedes monitorizar 3, incluso 4 monitores, pero es que ya una gráfica ¿cuál es el problema? Que ahora una gráfica para jugar también lo puede hacer. Entonces dices tú, ¿me compensa gastarme el dinero en una de diseño para una de jugar? Pues eso ya balancea. Si tú le vas a estresar a la gráfica, dices, no, es que yo le quiero meter mucha caña a la gráfica, Sí. perfecto, cómprate una gráfica de juego, sin problema, no va a tener problema, pero el que ya va buscando una gráfica para diseño, sabe lo que va a buscar. Correcto, tiene ya su nicho de mercado, ya sabe a qué gráfica se va a enfrentar y cuáles son realmente las características que tiene esa gráfica. Uno de los temas que también lo hemos dibujado un poco también en alguna de las otras preguntas que hemos hecho es el tema de la inteligencia artificial. Nvidia, por ejemplo, ha dado muchos pasos adelante en estos últimos tiempos con el tema del DLSS 3. Mi pronóstico es que yo creo que la serie 5000, el tema de la IA, y lo estamos viendo también en el mundo de los procesadores, Correcto. va a ser muy importante. ¿Cómo crees que puede afectar la inteligencia artificial a las gráficas que van a venir en un futuro o incluso las gráficas que tenemos hoy día? Ahora mismo para la IA, realmente la que se está recomendando y la que la gente está comprando es la 4090. La RTX 4090, digamos que es el book insignia para la IA. De las grandes computadoras que se están montando para IA, se montan con este tipo de gráfica, con 4090. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor, como tú bien has comentado, la serie nueva, si tiene la misma nomenclatura, a lo mejor la 5090 sea también como el estándar para IA. ¿Por qué? Porque el IA necesita mucho procesamiento, que a lo mejor un procesador no te lo está dando, pero una gráfica sí que es más potente y puede calcularlo mucho más rápido
que un procesador. Por eso se está utilizando gráfica y no tanto el procesador. Porque, dices tú, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un cliente no utiliza un procesador para hacer IA, pero sí utiliza una gráfica? Pues eso, porque el cálculo que hace un procesador es más lento que el que puede hacer una gráfica. De ahí que la gente demande una 4090 para este tipo de inteligencia, bueno, para la inteligencia artificial. Bueno, gente, y ahora nos vamos probablemente a lo importante, que es lo que a vosotros os interesa, que es el tema de la guita, de los descuentos y de las ofertas, que me lo habéis preguntado también mucho. Y es que este domingo comienzan los PC Days de PC Componentes un año más. Y como adelanto en exclusiva, Alejandro Vivo, ¿en qué gráfica se va a tener que fijar la gente de cara a los PC Days? Porque hemos estado hablando off the record de que hay cosas que están muy interesantes y creo que tienes alguna pista que darnos. Sí. Pues mira, para este año van a haber cosas muy interesantes, sobre todo en AMD. En AMD no dejar de mirar la 6600, la serie 7 va a estar muy bien de precio. Y si ya vamos al público de Nvidia, vamos a tener las 4060, dejar de lado lo que estáis haciendo y mirar 4060 va a ser muy importante. De la 4060 va a ser muy buena oferta. Vamos a tener también, sin dejar de lado las Super, vamos a tener 4070 Super y 4080 Super con unos precios de verdad muy importantes este año. Yo creo que va a ser un año bastante bueno. Y también muy importante, nuestros PCCon van a llevar también ese tipo de gráficas. Bueno, gente, pues ya tenéis las claves para PC Days. Hemos hecho un repaso también de la situación de gráficas. Conforme se vayan acercando lanzamientos de gráficas y demás componentes, vamos a tener aquí a Alejandro para que nos vaya dando claves de lo que se va acercando. Como Perfecto. siempre, muchas gracias. Un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!